Tienen sus Biblias, vayan conmigo a San Juan. San Juan capítulo 3, empezando con el verso 16. San Juan 3, empezando con el verso 16 hasta el verso 18. Y dice así la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este lindo día que nos has concedido. Te damos gracias, Padre eterno, por la libertad, el honor, el privilegio, la bendición que es poder adorarte, poder cantarte alabanzas, poder expresarte con nuestra voz cuánto, oh Dios, es que te amamos. Y confesamos de antemano, Padre, que jamás te podremos amar a ti de la misma manera que tú nos amas a nosotros. Pero gracias, Padre eterno, que nos das esa bendición de prepararnos aquí en la tierra para ese día cuando estemos literalmente en los pies de Cristo y estaremos alabándole y adorándole para toda la eternidad. Háblanos, Padre. Queremos escuchar algo claro, algo fresco de tu palabra. Queremos tener un encuentro contigo como jamás lo hemos tenido. Que cuando salgamos de este lugar, oh Dios, podamos decir como dijo Jacob ese día que se encontró contigo: yo estuve en la presencia de Dios y no lo sabía. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. En los años 1960, cuando la guerra de Vietnam estaba en hervor, cuando el movimiento de los hippies estaba empezando y cuando se estaba anunciando que Dios estaba muerto, John Peterson escribió una canción que no solo combatió en contra de ese falso anuncio y esa rebelde generación de Norteamérica, pero proclamó la historia y el propósito de la primera Navidad. La canción se titulaba El cielo bajó, y sus palabras dicen lo siguiente: oh, qué día maravilloso, día que no olvidaré, cuando vagaba en tinieblas ayer, mi Salvador encontré. Oh, qué amigo cariñoso y fiel, suplió mi necesidad, disipando las sombras con gozo yo canto, que hizo las tinieblas marchar. El cielo bajó y la gloria mi alma llenó, cuando en la cruz el Salvador me sanó. Mis pecados Él lavó y mi noche también alumbró. El cielo bajó y de gloria mi alma llenó. Ese canto habla del cielo y de que algo bajó del cielo que cambió la vida de John Peterson. Peterson se estaba refiriendo a la primera Navidad, porque fue en la primera Navidad que el cielo bajó a la tierra. En realidad fue en la primera Navidad que el amor se encarnó. Fue en esa primera Navidad que Dios, el cual es amor, se hizo un ser humano
para que 2000 años después nosotros podamos celebrar esa fiesta con tantas luces tan bonitas, árboles verdes y numerosos regalos. El poeta escocés Alejandro Smith dijo que la Navidad es el día que mantiene todo el tiempo junto. Pero la poeta inglesa cristiana Rossetti lo puso mejor cuando dijo que la Navidad fue cuando el amor bajó. El amor tan bello, el amor tan divino. El amor nació en la Navidad y las estrellas y los ángeles vieron la señal. Sin embargo, como dijo un autor desconocido, la Navidad no se completa hasta que llega al corazón del ser humano. Bueno, en el texto que acabamos de leer, el apóstol Juan escribió del amor que bajó de los cielos. Ese amor es Dios, porque la Biblia declara en decirnos que el amor verdadero es Dios mismo. En la primera epístola a San Juan, capítulo 4, verso 8, el apóstol escribió, bien simple, Dios es amor. Y como todo amor, el amor verdadero se manifiesta en sus acciones. Eso fue lo que dijo Pablo en el capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios. La versión popular lo pone de esta manera. Tener amor es saber soportar. Es ser bondadoso. Es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse, ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Y todo lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13 describe a Dios. Dios es bondadoso. Dios no tiene envidia, no es presumido. Dios no es orgulloso, no es grosero o egoísta. Dios no se enoja injustamente o guarda rencor. Él no se alegra de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Dios lo sufre todo, lo cree todo y lo soporta todo. Y ese Dios, que es el amor verdadero, en la primera Navidad nos demostró la cantidad, la profundidad y la efectividad de su amor. Y eso es lo que el apóstol Juan les estaba tratando de decir a los lectores de ayer y a los lectores de hoy, en el texto que acabamos de leer. Al Dios bajar del cielo y al nacer como un ser humano, demostró su amor. Demostró la cantidad de su amor. Demostró la profundidad de su amor. Demostró la efectividad de su amor. Y de eso es lo que les quiero hablar en esta mañana. Les quiero hablar de ese día cuando el amor se encarnó. Pero en particular les quiero hablar de 3 facetas del amor de Dios. Entonces regresen conmigo al texto que acabamos de leer y miremos esas 3 facetas. Empecemos con la primera. La primera de esas facetas es la cantidad del amor de Dios. El apóstol Juan escribió que Cristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. La versión popular de la Biblia lo puso de esta manera, pues Dios amó tanto al mundo. La versión inglesa, el mensaje dice, esto es cuánto Dios amó al mundo. Y la versión de la Biblia amplificada lo puso así, Dios amó tan grandemente y apreció tanto al mundo. Todas esas versiones de la Biblia han tratado de describir la cantidad del amor
que Dios le tiene a los seres humanos. La cantidad de amor que Dios te tiene a ti y la cantidad de amor que Dios me tiene a mí. El apóstol Pablo pudo entender la cantidad del amor de Dios que les dio a los cristianos de Roma. En Romanos capítulo 8, 35 al 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿O la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿O la violencia? Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto y lo profundo, ni ninguna cosa, ni alguna de toda cosa de la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Pablo oró por los efesios, que ellos pudieran, en Efesios 3:18, pudieran comprender junto con todos los santos cuán ancho y cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo. Mis hermanos y amigos, la cantidad del amor que Dios le tiene a la humanidad es tan grande que no se puede medir, pero es suficiente de grande para cubrir a toda criatura que haya existido y que exista en el mundo. Un comentarista lo puso de esta manera: es el mundo que Dios amó. No fue a una nación, no fue a una gente buena, no fue a la gente que le amaba, fue al mundo entero. Lo grosero y lo feo, el solitario que tiene nada que le ame, el hombre que ama a Dios y aquel que nunca piensa de Él, el hombre que descansa en el amor de Dios y el hombre que lo rechaza, todos están incluidos en el amor de Dios. San Agustín lo dijo mejor cuando dijo que Dios ama a cada uno de nosotros, escuchen, como si hubiera solamente una persona para amar. Sí, Dios ama a la humanidad con una cantidad de amor que no se puede medir. Su amor es tan grande que Él se tuvo que hacer un ser humano para venir a rescatarnos de nuestro pecado. A lo mejor esta historia te lo puede explicar un poquito mejor. Se dice que una mujer casada con 2 niñas preciosas se dijo una mañana mientras lavaba los trastes: tiene que haber más en la vida que esto. Cuando su marido llegó del trabajo esa tarde, encontró una nota que ella había escrito, la leyó y empezó a llorar. La mujer se había ido, lo había abandonado a él y a sus hijas. Y cada semana ella llamaba a su marido para ver cómo estaban las niñas. Y cada vez que ella llamaba, él le decía que le amaba y le suplicaba que regresara a la casa, pero ella siempre respondía diciendo no y colgaba el teléfono. El hombre contrató a un investigador privado para que encontrara a su esposa. El investigador la encontró y le dio la información al hombre. Él fue al apartamento donde ella estaba viviendo y al llegar a la puerta tomó una pausa. Él había ensayado muchas veces lo que iba a decir, pero esta vez se había quedado sin palabras. Y al fin le llegó el valor para tocar en la puerta. La tocó y ella abrió. El hombre estaba por hablar, cuando de repente su mujer comenzó a llorar y se lanzó sobre sus brazos y le dijo: vámonos a casa. Meses después, cuando las cosas se estaban sanando, el hombre le preguntó a su mujer
sobre algo que le seguía molestando. Él le dijo, tantas veces que te llamé y te pedí que regresaras a casa, lo rechazaste. ¿Por qué regresaste la última vez? A lo que ella contestó diciendo, antes me decías que me amabas, pero cuando me viniste a buscar me lo demostraste. Dios, ese es Dios. Dios le había dicho al ser humano en tantas formas y en tantas maneras que lo ama. Pero no fue hasta el día que se hizo un hombre, que vino a la tierra, que demostró la anchura, la largura, la altura, la magnitud de su amor. Ahora, Dios no tenía que hacerlo. Él no tenía que tomar esos pasos extremos para llamarnos la atención, para dejarnos ver que nosotros somos la corona de su creación y expresarnos el valor que nosotros somos para Él, nuestro creador. Él pudo destruir el mundo como lo hizo la última vez en el pasado y empezar otra vez. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él nos ama con un amor que nosotros jamás podremos comprender. Las escrituras de esos días hablaban del amor de Dios, pero cuando Dios vino al mundo, en la persona de Jesucristo, esa acción demostró la cantidad de ese amor. Esa es la primera faceta del amor de Dios. Cristo lo puso de esta manera, porque de tal manera amó Dios. Eso nos lleva a la segunda faceta del amor de Dios, y esa segunda faceta es la profundidad del amor de Dios. El apóstol Juan escribió que Cristo dijo que Dios amó tanto al mundo, que Dios te amó tanto a ti, me amó tanto a mí, que ha dado a su Hijo unigénito. Casi todas las versiones de la Biblia, sea en inglés o sean en español, usan el mismo verbo, dar, dio, dado, para describir la profundidad del amor de Dios. El verbo griego de donde viene nuestra palabra dado es una palabra que es usada más de 400 veces en el Nuevo Testamento. A veces ella es usada para referirse a la entrega de cosas físicas. En otras ocasiones ella es usada para describir la entrega de ciertas cosas por el ser humano a Dios. Pero en muchos de los casos ella es usada para describir la bendición de Dios al hombre. Y ese es el caso del uso de la palabra dado aquí en Juan 3:16. En este texto, el que entrega, el que regala o el que simplemente da es Dios. La dádiva es divina. Y no hay más grande dador que Dios. Un erudito de la Biblia describe lo que Cristo estaba haciendo o lo que Jesucristo estaba diciendo aquí de esta manera. Es fácil pensar de Dios como ese gran ser que está mirando a los hombres rebeldes y desobedientes para decir, los quebrantaré, los castigaré hasta que regresen. Es fácil también pensar de Dios como ese gran ser que está buscando la lealtad de los hombres en orden de satisfacer su deseo de ejercer poder sobre de ellos y hacer el universo someterse a Él. Pero la cosa tremenda acerca de este texto, lo que nos pinta más tremendamente acerca de Dios es que Dios es el que está actuando, no para su provecho, pero para el nuestro. No para satisfacer su deseo de tener poder, pero para que nosotros nos sometamos a sus pies. Para satisfacer la profundidad de su amor. Dios,
mis hermanos, no es un rey humano que trata a cada hombre como un sujeto que necesita ser reducido a una obediencia miserable. Dios es el Padre. Es el Padre que no puede estar feliz hasta que sus hijos perdidos regresen a la casa. Dios no aplasta al hombre a la sumisión. Él lo corteja y lo enamora. Y la manera que Dios corteja y enamora a los seres humanos es amándolos con un amor tan profundo que se ve en el dar, que se ve en el regalar, que se ve en el regalar lo que Él atesora más, lo que es de profundo e íntimo valor para Él. Su único Hijo, Jesucristo. Así demostró Dios su amor, que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo Jesucristo por nosotros los malhechores, nosotros los pecadores, nosotros que merecemos la muerte y el infierno. Pero, ¿en qué manera fue que Dios ese valioso regalo, ese valioso tesoro, ya mencioné, lo dio que en la primera Navidad nació Jesucristo? ¿Saben para qué Él nació? Él nació para morir. Él nació para morir. En la primera Navidad, la promesa que Dios le dio al hombre en el huerto de Edén, su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón, se cumplió. En la encarnación de Dios, la promesa que Dios le dio a Abraham, serás de bendición para otros, y la promesa que le dio al rey David, yo afirmaré tu reino para siempre, se cumplieron. Con el nacimiento de Jesucristo, la victoria sobre Satanás y el pecado se cumplió. La bendición espiritual de la vida eterna se compró. Y el reino de Dios que durará para siempre se estableció. Sin embargo, para que Satanás y el pecado fueran conquistados, para que la bendición espiritual de la vida eterna fuera lograda, y para que el reino de Dios fuera establecido para siempre, Cristo tuvo que morir y resucitar. No había otra manera, mis hermanos. No había otra manera. Dios lo había pronunciado a través del profeta Ezequiel. El alma que pecare, esa morirá. ¿Muere Cristo o morimos nosotros? ¿Muere Cristo o morimos nosotros espiritualmente para toda la eternidad? Entonces Dios decidió que su Hijo unigénito moriría en nuestro lugar para darnos la oportunidad de escaparnos de la ira de Dios. Piensen eso por un momento. Lo más íntimo y lo más personal del Creador del universo, su Hijo unigénito, tuvo que ser entregado para pagar la penalidad del pecado y probar la furia de Dios que nos pertenece a nosotros, que te pertenece a ti, que te pertenece a ti, que me pertenece a mí. Por primera vez en la eternidad, escuchen esto, por primera vez en la eternidad, la perfecta relación divina entre Dios el Hijo y Dios el Padre sería quebrantada. Cuando el Padre entregó a su Hijo y su Hijo se convirtió en el enemigo de Dios. Es decir, cuando se convirtió en el pecado del mundo. A lo mejor esta ilustración te lo puede explicar mejor.
Había una vez un hombre que trabajaba como el controlador de uno de los puentes de una grande ciudad. Como controlador del puente, él tenía la responsabilidad de abrir el puente cuando un barco deseaba pasar y bajarlo después que pasara para que los carros pudieran cruzar. Se dice que un día de fiestas el hombre tuvo que trabajar y consecuentemente decidió llevarse a su hijito consigo al trabajo. Era un día normal como los otros, los barcos llegaban al puente, el controlador jalaba una palanca, las luces de precaución se encendían, el tráfico llegaba a un alto, el puente subía, el barco pasaba, el puente bajaba, las luces se apagaban y el tráfico otra vez cruzaba. Sin embargo, casi al final de ese día, algo extraño tomó lugar. Un barco había acabado de pasar, las luces de precaución se habían apagado y el puente había bajado, pero no había bajado completamente. Se había quedado medio abierto. El hombre en desesperación empujaba todo botón, jalaba toda palanca, pero no encontraba una solución para el problema. Sin embargo, su perseverancia al fin le dio éxito para encontrar una solución. Le quedaba una palanca que él podía jalar en casos como ese e hiciera que la maquinación del puente trabajara otra vez y el puente bajara totalmente. Mientras tanto, el tráfico seguía caminando por el puente en rumbo a un desastre. Encima de eso, mis hermanos, el hijito del hombre se había escapado de la cabina de la torre y estaba jugando ¿dónde? Debajo del puente, cerca de esa maquinación que no estaba funcionando. ¿Qué podía hacer el hombre? Su hijo estaba en peligro, pero muy lejos para llamarle la atención y el tráfico se estaba moviendo con centenas de personas que iban en rumbo hacia la muerte. ¿Qué haría el hombre? ¿Dejar que centenas de personas cayeran a la muerte o dejar la cabina, correr y rescatar a su hijo? Cuenta la historia que ese hombre hizo algo muy difícil, algo de profundo amor, algo que ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a hacer. Él jaló aquella palanca para rescatar centenas de almas que iban a la muerte, mientras miraba a su hijito ser aplastado por el puente. Ese hombre escogió sacrificar la vida de su hijo para que centenas de personas pudieran vivir. Y eso fue lo mismo que Dios hizo por nosotros. Eso fue lo que hizo Dios el primer Viernes Santos. Dios escogió sacrificar a su hijo, a su único hijo, enviándolo a la tierra a nacer con el fin de morir por los pecados del mundo. Un erudito lo puso de esta manera: el amor de Dios es una de las grandes realidades del universo, un pilar de donde toda la esperanza del mundo descansa. Pero es una cosa personal y también íntima. Dios no ama a las poblaciones, Dios ama a individuos. Él no ama a la masa, Él ama a cada una de las personas. Esa es la segunda faceta del amor de Dios. El amor de Dios no es solamente inmesurablemente grande, pero es también exorbitantemente profundo. Eso nos lleva a la tercera faceta del amor de Dios y ella es la efectividad del amor de Dios. El apóstol Juan les escribió a los lectores de ayer que Cristo dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. En la última parte del verso 16 nos encontramos con la efectividad del amor de Dios. En otras palabras, en la última parte del verso 16 vemos el efecto o el resultado de lo que Dios hizo
en Jesucristo. Ahora, ¿cuál fue el efecto o el resultado que el nacimiento de Jesucristo pudo o puede tener en un ser humano? El efecto es que no se tiene que perder. El ser humano no se tiene que perder. Él puede tener ¿qué? Vida eterna. La primera Navidad proclamó que la iniciativa, que el primer paso de la salvación para los seres humanos del pecado y del infierno vino de Dios el Padre. Ahora, a veces nosotros miramos lo que Dios hizo en la primera Navidad de tal manera que suena como que Dios el Padre fue un pacifista que tuvo que ser persuadido a perdonar. A veces pintamos a Dios el Padre como un Dios enojado, severo, que no quiere perdonar, y a Jesucristo como el dulce, amable perdonador. A veces presentamos el mensaje de la encarnación de Dios de tal manera que suena como que Cristo hizo algo que cambió la actitud de Dios el Padre hacia el pecador, es decir, acerca de la condenación al perdón. Sin embargo, este texto nos dice que fue Dios el Padre, que fue con Dios el Padre que la salvación del ser humano empezó. Fue Dios el Padre el que envió al Hijo, porque Él amaba a los seres humanos y no quería que se perdieran. Y ese es el efecto que lo que Dios hizo en la primera Navidad puede tener sobre la vida de un individuo hoy en día. Lo que Dios hizo en la encarnación, el enviar a su Hijo unigénito, puede producir que usted y yo no nos perdamos, pero tengamos vida eterna. Pero a veces no entendemos lo que es la vida eterna. La vida eterna es una vida con propósito. Una vida de placer a Dios, una vida de seguridad eterna, una vida de paz para con Dios y los seres humanos, una vida de bendición y satisfacción, una vida que nunca se termina. La muerte no lo para. Pero para que los seres humanos sean los beneficiarios de tal vida, ellos tienen que responder al amor de Dios. Porque el perdón de los pecados y el regalo de la vida eterna no es algo que Dios le da a un ser humano automáticamente. Cristo dijo, el que recibe la vida eterna es aquel que cree. Pero el que cree en qué? El que se arrepienta y cree en Cristo. A usted a lo mejor se está diciendo, espere Ricardo. El texto dice que solamente que el que cree. No dice nada acerca del arrepentimiento. Y es verdad. Cristo dijo aquí, en este texto, el que cree. Pero el resto de la Biblia enseña que el que cree tiene que arrepentirse también. Cristo mismo lo dijo. Y también los apóstoles lo enseñaron. Por ejemplo, en Lucas 13:3, Él dijo, os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y los apóstoles predicaron ese mismo mensaje. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y si usamos solamente Hechos capítulo 3, verso 19, podemos entender que para que uno pueda recibir el perdón de los pecados, uno tiene que arrepentirse. ¿Por qué? Porque con el creer decimos que confiamos en Dios, que le entregamos nuestra vida, que le seguiremos. Pero con el arrepentimiento le decimos a Dios que nos apartamos de eso que le quitó la vida a Jesucristo. De eso que nos tiene a nosotros unos esclavos. Y de eso que nos lleva rumbo al infierno. Al arrepentirnos nos apartamos del pecado y vamos a Dios para que nos perdone basado en el sacrificio que Jesucristo cumplió en la cruz del Calvario. Y es solamente basado en eso. En otras palabras, al arrepentirnos,
recibimos el perdón de Dios, de nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro. ¡Qué amor! Al creer, recibimos el regalo de la vida eterna. El regalo de que podemos vivir en este momento una vida con propósito. Y un día vivir para toda la eternidad con nuestro Dios. Ese es el afecto del amor de Dios. Es el efecto que tuvo el amor de Dios y que puede tener sobre la vida de cada individuo. Y por esa razón fue que Dios se tuvo que encarnar en la persona de Jesucristo. A lo mejor esta última historia se lo puede explicar mejor. Un niño llamado Goyo nació en una tribu primitiva. Cuando llegó a ser hombre, fue elevado a la posición de cacique de la tribu. Goyo era un hombre bueno, mucho más sabio y mucho más avanzado en su entendimiento de las cosas de la vida que los miembros de su tribu. El año que él llegó a ser el cacique, la tribu trajo 40 cabezas humanas para ofrendárselas a sus dioses. La gente de su tribu eran cazadores de cabezas humanas. Al ser instalado como su nuevo cacique, Goyo le sugirió a los miembros de su tribu que desde ese día en adelante ofrecieran solamente una cabeza el siguiente año como un regalo a los dioses y que después dejaran de cazar cabezas por los siguientes 40 años. Él creía que un receso de cazar cabezas por 40 años terminaría esa práctica tan pagana. Bueno, la tribu se puso en acuerdo con su cacique y siguió su sugerencia por varios años. Pero su sed por la sangre y los hábitos de su religión pagana regresaron a conquistar a la gente y decidieron regresar a cazar cabezas. El cacique se puso en acuerdo, pero bajo una condición. La tribu tomaría solo una cabeza y sería la que él propusiera. Ellos se pusieron de acuerdo. Entonces Goyo los ordenó a que fueran esa noche a cierto camino en la selva donde su víctima aparecería. Goyo les dijo, su víctima, el hombre que ustedes tendrían, cortarle la cabeza, matarlo, cortarle la cabeza, sería vestido con una toga roja. La gente de la tribu esperó en tal camino de la selva con sus arcos y flechas en la mano. Y de repente, el hombre con la toga roja apareció. 12 flechas fueron lanzadas y el hombre con la toga roja cayó al piso muerto. Uno de los hombres de la tribu rápidamente agarró su cabeza y lo decapitó. Y cuando elevó la cabeza al aire en celebración, era la cabeza de Goyo, su cacique. Y al ver la cabeza de su amado cacique, la gente de la tribu se arrojó al piso a llorar, prometiendo que jamás matarían a otro hombre. Queridos hermanos y amigos, eso fue lo que hizo Dios por nosotros. Eso fue lo que hizo Dios en Cristo Jesús en la encarnación. Dios vio que la corona de su creación estaba perdida, era pagana, estaba depravada. Y por más que le urgía que abandonaran el pecado, ella no podía. Además, ella no se podía salvar por sí misma, por todas las obras que podría hacer. Él tendría que ir a salvarlos. Y lo hizo, enviando a su Hijo Jesucristo. Y Cristo se sacrificó a sí mismo para que al creer en Él no nos perdamos y tengamos vida eterna. La primera Navidad fue el día de la encarnación del amor.
Dios, quien es amor, se hizo carne y hueso como usted y como yo. Y por esa razón fue que al nacer, los ángeles le dieron el nombre Emmanuel. ¿Qué significa qué? Dios con nosotros. Y la diferencia entre Jesucristo y nosotros los seres humanos es esto, que Jesucristo nunca pecó. Es decir, Él fue totalmente hombre y totalmente divino. Sin embargo, Cristo nació para cumplir una misión. El morir por ti y el morir por mí. En orden que nosotros no suframos la ira de Dios y seamos adoptados a su familia. Y eso puede suceder solo porque Dios es amor. El amor de Dios es inmensurablemente grande, exorbitantemente profundo y totalmente eficaz. Y mi pregunta a ti es esta: ¿lo has experimentado? Si no lo has experimentado, lo puedes experimentar hoy. Cristo lo puso bien claro en el verso 18 de este texto. El que cree en Él no es ¿qué? No es condenado. Pero aquel que no cree, que rehúsa creer en Jesucristo como el único Salvador, ya ha sido ¿qué? Condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, te pregunto, mi amigo, mi amiga, ¿estás dispuesto a arrepentirte? ¿Estás dispuesto a creer en Jesucristo? Si lo estás, díselo. Díselo esta mañana. Dile que todos inclinen sus rostros en oración.